Y hace algunos minutos conversábamos con Claudio Fuentes y también con el diputado Marco Antonio Núñez sobre los anuncios de la presidenta en cadena nacional anoche. Pero ¿qué opinan sobre esto en la oposición? Bueno, para ahondar en este tema nos acompaña virtualmente el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards. Diputado, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Paola. Diputado, ¿qué le parecieron los anuncios de la cadena, de la esperada cadena de ayer? Mira, yo quiero hacer la separación, Paola. Uno son los anuncios que la presidenta hace, que la mayoría los comparto. Lo que sí me preocupa son dos cosas. Primero, ¿qué tiene que ver un proceso constituyente con las medidas de probidad y transparencia? La verdad es que no queda claro por qué esas dos cosas están ligadas. Y lo que se está hoy día fomentando, usted lo ve en los diarios, por ejemplo, es la discusión de una nueva constitución. Y cambiar la constitución tiene otros fines, no necesariamente probidad y transparencia. Y por lo tanto me parece extraño o cuestionable que la presidenta haya considerado incluir algo tan importante como un llamado a un proceso constituyente para cambiar la constitución en una agenda de probidad y transparencia. Y la otra cosa que yo quiero hacer el hincapié, Paola, es en las cosas que la presidenta no dijo. Fíjese que usted acaba de mostrar todas las personas que tenían boletas a la empresa Giorgio Martelli. Estas incluyen al ministro del Interior y al propio director del Servicio de Impuestos Internos. La presidenta no dijo nada sobre quitarle la potestad única al Servicio de Impuestos Internos para hacer las denuncias para que se investiguen los delitos tributarios. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de conseguir justicia y que sepamos qué es lo que pasó en este caso cuando es el propio gobierno, a través del director del Servicio de Impuestos Internos, quien está involucrado? Resulta que tampoco la presidenta habló de transparentar las platas de empresas públicas. ¿Cómo sabemos nosotros a quién le está pasando plata, por ejemplo, Codelco? ¿A cuántas fundaciones de personeros cercanos a la nueva mayoría nos vamos a encontrar si es que abrimos Codelco? No hay una Contraloría para las empresas públicas y tampoco Codelco y las otras empresas públicas se someten, como todo el resto de las instituciones, a la ley de transparencia. Ni siquiera tienen plazos para entregarnos las respuestas a los oficios que le hacemos. Y de hecho, en el caso de Codelco, nosotros hemos pedido información de a quién se le está entregando plata, a qué fundaciones en particular, y nosotros no lo sabemos. Otra pregunta que uno se hace, Paola, fíjate que en el caso Cabal, nosotros, sin que nosotros fuéramos a la Superintendencia de Bancos para que se pronuncie sobre el crédito del Banco de Chile a la empresa de la nuera y el hijo del presidente, de la presidenta, la Superintendencia se pronunció para literalmente blanquear lo que fue ese crédito. En los anuncios de la presidenta de la República no hay nada sobre autonomía de las superintendencias y por lo tanto una cosa es estar a favor de muchas de las medidas que la presidenta nos entrega, pero otra cosa muy distinta es la cantidad de medidas que se omiten por parte de la presidenta para que tengamos una transparencia de verdad. Diputado, pero lo bueno es que la presidenta ayer no estaba legislando, ella no legisla por decreto, estaba anunciando digamos, sobre qué van a versar estos nuevos proyectos de ley, pero luego está la labor de los parlamentarios para mejorarlo, hacer indicaciones sustitutivas o simplemente, bueno, aumentar los temas que se van a tratar en cada ley. ¿Cuál sería el problema? ¿Acaso era posible esperar que la presidenta se hiciera cargo de todo, que no se le quedara nada en el tintero? No, pero, Paola, convengamos que acá hay que transparentar las platas de la empresa privada a la política, pero también de las empresas públicas. Las empresas públicas son parte importantísima de nuestra economía. Y si no tenemos transparentadas las empresas públicas, se nos cae la mitad de lo que tenemos que fiscalizar. Si no tenemos un servicio de impuestos internos de verdad autónomo, en que el encargado, el director de impuestos internos, no sea una persona que trabajó en un comando político, como el caso del señor Jorrat, son cosas que son demasiado grandes. Fíjate, tampoco se habla, Paola, de algún tipo de control, quizás por parte de Contraloría, para efectos de ver qué es lo que se está haciendo con los gastos reservados. No se habla ni una sola palabra sobre la posibilidad de que legislemos para evitar lo que es la intervención electoral. Porque ahora lo que va a pasar es que, claro, las empresas no van a poder entregar recursos, pero el Estado va a poder seguir usando INDAP, CONADI, Vivienda, para efectos políticos. Entonces, no es, Paola, a mi juicio, las cosas que ella sí dijo, que la gran mayoría las apoyamos. ¿Cómo no apoyar, por ejemplo, que un parlamentario que hace trampa pueda perder el escaño? Perfectamente bien. O autonomía constitucional del CERVEL. Son todas cosas que en general nosotros vamos a apoyar. Pero a mí lo que me preocupa, Paola, son las cosas que omitió la presidenta. Y por eso es que a mi juicio, la presidenta con este anuncio no pasó el test de la blancura. ¿No pasó el test de la blancura la presidenta con los anuncios o la comisión Engel con el contenido en el que se basaron los anuncios presidenciales?
A ver, el contenido de la Comisión Engel no tenía nada que ver con el cambio de la Constitución y ellos lo han dicho. No, me refería a lo que estábamos hablando recién, a los proyectos que tienen que ver con probidad, transparencia, anticorrupción. A ver, la delimitación de lo que hizo la comisión lo hizo la propia presidenta y lo hizo el propio gobierno. Por lo tanto, mi crítica no es a la comisión Engel. De hecho, la comisión Engel ha sido suficientemente transparente para darnos las votaciones en cada uno de los casos. Y hay votaciones divididas. Por ejemplo, la posibilidad de que las personas, de eliminarlos en los aportes anónimos. Yo creo que una persona modesta que quiere entregar un poco de plata a una campaña tiene el derecho a tener anonimato. Pero la comisión se votó, hubo un empate y la presidenta está por el lado de que no hayan aportes anónimos. Está muy bien, se discutirá. Esos temas no son el problema son las cosas que se omiten, que son muy importantes. Perdóneme, autonomía a las superintendencias, autonomía al servicio de impuestos internos y que no tenga el monopolio de las denuncias. ¿Qué pasa con la fiscalización de las empresas públicas? Incluso en las materias de nepotismo, que sí fueron incorporadas, y yo estoy contento por eso, me hubiese gustado también escuchar qué va a pasar con los aumentos desmedidos de sueldos de personajes políticos para que lleguemos hasta el fondo del tema del nepotismo. ¿Diputado? ¿Qué pasa, Paola, con los fraudes constantes al fisco como son el caso de los falsos exonerados? Son demasiadas las cosas que dejó fuera. Yo entiendo que no puede decir el detalle de cada cosa, pero yo estaba esperando, como se lo pedimos a la presidenta en un sinnúmero de ocasiones, que incluyera, independiente del mandato propiamente tal de la Comisión Engel, por ejemplo, la fiscalización de empresas públicas. Codelco es demasiado importante como para que nos olvidemos de Codelco, la ENAP y otras empresas públicas. Diputado, pero ¿cuál es su sospecha? Porque usted lo primero que hace es decirme, bueno, lo que faltó, adecuado que lo haga, es lo que usted echa de menos, usted como persona o ustedes como oposición echan de menos. Pero, ¿cuál es su sospecha? ¿Que la presidenta no quiso poner esas cosas porque no quiso? ¿Porque en realidad no le cree este ánimo que tiene la presidenta, que lo dijo, lo explicitó ella, a propósito de que esto sería el sello que va a dejar, el legado que va a dejar su gobierno, esta transparencia? ¿Cree que es maquillaje? ¿Cuál es la sospecha que hay en el fondo detrás de estas críticas de lo que se emite? Mire, las medidas que la presidenta anuncia, la mayoría, a mi juicio son de sentido común y van a tener apoyo. A mí lo que me preocupa es de que no se incluyan el resto de las cosas. Si es que hay un objetivo o un interés, me da lo mismo. Yo solamente estoy haciendo notar que faltan cosas que son extremadamente importantes. A mi juicio falta la mitad de las cosas importantes. Y lo que sí creo que fue un error político de la presidenta fue haber contaminado la discusión de probidad y transparencia con la iniciación de un proceso constituyente, porque yo quiero preguntarle qué tiene que ver una nueva constitución en la cual vamos a hablar, por ejemplo, del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos con probidad y transparencia. Son cosas que no tienen nada que ver. Entonces creo que se contaminó el mensaje. Y obviamente yo hubiese esperado que la presidenta haya estado abierta a fiscalizarse las platas que ella, a través del gobierno, a través de su mandato, está usando y la forma en que opera el Estado. Fíjese que hace 3 semanas atrás, el intendente de la región de la Araucanía, a través de la intendencia, por supuesto, llamaron a personas del campo para entregarle el bono de sequía. Les retuvieron el carné y después le pasaron panfletos para hacer una campaña política de apoyo y una manifestación al intendente. Perdóneme, ¿cómo es posible que no queramos regular, en este caso, cómo funciona la intendencia o el INDAP? La intervención electoral es parte fundamental de la transparencia para efectos de del financiamiento política, porque no solamente a través de recursos se financia la política, sino que también a través del uso de recursos del Estado, como son, por ejemplo, INDAP, CONADI, Vivienda, etcétera. Eso es lo que yo creo que faltó y por eso es que a mi juicio la presidenta no pasó el test de la blancura, porque incluyó una constitución que no tiene nada que ver y porque omitió partes importantes de lo que se necesita para transparentar lo que está ocurriendo en Chile. ¿Por qué cree usted que la presidenta incluyó lo de la constitución anoche? Mire, en todos los discursos que le hemos visto a la presidenta hemos visto un ánimo de avanzar en su agenda y eso está bien. Lo que pasa es que lo que nosotros esperábamos hoy día a través de el clima que hoy día existe de transversalidad con la cual actuó la Comisión Engel, con la cual hemos actuado en decir tenemos que llegar a un acuerdo legislativo que no haya impunidad para el pasado, pero sí acuerdo en el futuro. Esperábamos, bueno, voy a hablar por mí porque esto no es algo que hayamos discutido todavía en el partido, pero yo esperaba más transversalidad y lo que ella ha hecho ha sido escoger aquellas medidas que no le traen problemas a su sector y avanza en su agenda, en circunstancias que esperábamos algo transversal de probidad y transparencia, en lo cual estamos básicamente de acuerdo. Por último, diputado, ¿usted cree que las cosas que anunció respecto a probidad y transparencia no afectan acaso a su propio sector, al propio sector de la presidenta, digo?
Por supuesto que lo afecta muchísimo, pero yo le digo, algo de lo que dijo la presidenta nos va a permitir asegurarnos que una empresa como de Martelli, que financia a la propia presidenta, sea investigada. La respuesta es no, porque no se habló de autonomía para el Servicio de Impuestos Internos ni que la posibilidad de que alguien fuera del impuesto internos haga las denuncias para investigar delitos tributarios. Se habló en alguna parte de que ella ceda el control de la superintendencia de bancos para que no se pueda blanquear un crédito irregular como el crédito del Banco de Chile a Cabal, tampoco. Entonces, todas aquellas cosas que realmente le podían producir problemas al gobierno, a quien está en el poder, la verdad es que no se consideraron. Y ahí está mi crítica. No tanto por las medidas que anunció, sino por la gran omisión que pudimos ver en las medidas que se anunciaron. Diputado, muchas gracias por su tiempo y habrá ocasión de seguir conversando de estos temas que seguro van a ocupar la agenda por los próximos meses y semanas. Muchas gracias por la invitación, Paola. Que esté muy bien. Chao, chao.